Mateo tenía 15 años cuando dejó de distinguir los lunes de los domingos. Antes todavía existían diferencias. Los domingos olían a comida hecha lentamente, a televisión encendida desde temprano y a horas desperdiciadas sin culpa. Los lunes, en cambio, eran el uniforme de la secundaria, el ruido del salón y el sueño acumulado. Pero desde que empezó a trabajar, todos los días comenzaron a sentirse iguales. Vivía con sus padres y su hermano menor en una casa pequeña al final de una calle de terracería. Cuando llovía, el lodo se pegaba a los zapatos y parecía tragarse las llantas de los carros viejos que pasaban. Las paredes tenían manchas de humedad y el techo hacía ruidos extraños por las noches, como si alguien caminara arriba. Su mamá trabajaba limpiando casas 3 veces por semana. Su papá había sido ayudante de albañil durante años, pero una lesión en la espalda lo dejó sin poder cargar cosas pesadas. Las cuentas empezaron a acumularse poco a poco. Primero fue el recibo del agua. Después el gas. Luego la deuda en la tienda de la esquina. Mateo escuchaba las conversaciones de sus padres detrás de la pared delgada de su cuarto. No alcanza. La próxima semana vemos. Ya debemos demasiado. ¿Y si vendemos la televisión? Él se tapaba con la almohada para no oír, pero aún así escuchaba todo. Una tarde, mientras regresaba de la secundaria, vio un cartel afuera de una tienda de abarrotes. Se busca ayudante. Duró varios segundos observándolo antes de entrar. El dueño era un hombre gordo de bigote grueso llamado Ernesto. Olía a cigarro y café. ¿Cuántos años tienes? 15. Estás muy morro. Aprendo rápido. Ernesto lo observó unos segundos. ¿Sabes mover cajas? Sí. ¿Aguantas estar parado muchas horas? Mateo mintió. Sí. Empezó al día siguiente. El trabajo consistía en acomodar productos, barrer, descargar mercancía y atender cuando Ernesto salía a comer. El primer día terminó con las manos rojas. El segundo le dolían las piernas. Al quinto sintió que la espalda le quemaba. Aún así, cuando recibió su primer pago, algo cambió dentro de él. No era mucho dinero, pero era suyo. Regresó caminando a casa con los billetes doblados dentro del bolsillo como si cargara algo importante. Esa noche dejó el dinero sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó su mamá. Ayudo. ¿De dónde sacaste dinero? Estoy trabajando. Su padre levantó la mirada lentamente. ¿Trabajando dónde? En la tienda de don Ernesto. Hubo silencio. Mateo esperaba un regaño o que le dijeran que no podía seguir ahí. Pero su mamá empezó a llorar. Eso lo hizo sentir extraño, como si hubiera hecho algo bueno y triste al mismo tiempo. Desde entonces su rutina cambió por completo. Se despertaba a las 5:30 de la mañana, iba a la secundaria, salía a las 2 de la tarde y corría a la tienda para trabajar hasta las 10 de la noche. Llegaba cansado, dormía y repetía todo otra vez. Durante semanas vivió así. Sus amigos dejaron de invitarlo a jugar fútbol. Las tareas empezaron a acumularse. A veces se quedaba dormido en clase. Una maestra le llamó la atención. Si sigues así vas a reprobar. Mateo solo bajó la mirada. No quería explicar nada. Sentía vergüenza, como si trabajar fuera admitir que su vida estaba mal. Una noche, descargando refrescos, una caja se rompió y varias botellas cayeron al piso. El vidrio explotó por todas partes. ¿Qué te pasa? Eso se descuenta, gritó Ernesto. Mateo se quedó inmóvil. ¿Perdón? Pon atención. Aquí no estás jugando. Esa frase se le quedó grabada. Mientras limpiaba los vidrios sintió algo raro, como si realmente hubiera dejado de ser un niño demasiado rápido. Pasaron los meses. Aprendió a cargar mejor las cajas, a calcular el cambio rápido, a identificar clientes problemáticos y a sonreír aunque estuviera agotado. Pero también empezó a cambiar por dentro. Se volvió más callado, más serio y más impaciente. Veía a otros chicos salir de la escuela riéndose y sentía enojo. Qué fácil para ellos. A veces llegaba tan cansado que ni siquiera cenaba. Solo se acostaba mirando el techo.
Su hermano menor, Emiliano, se acercaba de vez en cuando. ¿Ya no quieres jugar? Estoy cansado. Siempre estás cansado. Mateo nunca sabía qué responder. Una madrugada escuchó a su padre toser durante varios minutos. Se levantó por agua y lo encontró sentado en la oscuridad. ¿No puedes dormir? La espalda. Mateo se quedó callado. Entonces su padre habló sin mirarlo. Perdón por tener que ponerte a trabajar tan joven. Mateo sintió un nudo en el pecho. No pasa nada. Sí pasa. Fue la primera vez que escuchó tristeza en la voz de su padre y también la primera vez que entendió algo importante. Los adultos tampoco saben qué hacer muchas veces. Solo improvisan. Los años siguieron avanzando. Mateo terminó la secundaria apenas. Quería entrar a preparatoria, pero los horarios eran complicados y Ernesto empezó a darle más horas. Ya sabes trabajar bien. Eso debía sentirse como un cumplido, pero a él le sonó a condena. Mientras otros hablaban de universidades o fiestas, él pensaba en precios, mercancía y deudas. A los 17 años ya parecía más grande. Tenía ojeras permanentes y manos ásperas. Un día se encontró con un antiguo compañero de secundaria. «Mateo, ¿qué onda?» «Nada». ¿Sigues estudiando?» «No. Yo entré a ingeniería». Mateo sonrió apenas. Qué chido. Después de despedirse caminó sintiéndose vacío. Por primera vez se preguntó seriamente si esa iba a ser toda su vida, trabajar, dormir y volver a trabajar. Esa noche no pudo dormir. Miró sus manos y pensó en todos los años que habían pasado. Sintió miedo. Miedo de quedarse atrapado. Los siguientes días estuvo distraído hasta que una clienta frecuente se dio cuenta. Se llamaba Clara. Era una mujer de unos 40 años que siempre compraba pan y café. ¿Todo bien?» «Sí». «No parece». Mateo sonrió apenas. «Tú eres inteligente». La frase le sorprendió. Nadie se lo decía desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué lo dice? Porque se nota cuando alguien está pensando demasiado. Mateo soltó una pequeña risa. ¿Estudias? Ya no. Deberías volver. No puedo. A veces sí se puede. Solo tarda más. Mateo no respondió, pero las palabras se quedaron en su cabeza. Durante semanas empezó a pensar en regresar a estudiar. Investigó preparatorias nocturnas, costos, horarios y distancias. Todo parecía imposible hasta que encontró una preparatoria pública con clases sabatinas. El problema era que apenas tendría tiempo para descansar. Se lo comentó a Ernesto. ¿Quieres estudiar? Sí. ¿Y luego quién va a cubrir sábados? Mateo guardó silencio. Haz lo que quieras, pero si empiezas a faltar no me sirves. Eso lo hizo dudar. Necesitaba el trabajo, pero también necesitaba sentir que avanzaba. Esa noche habló con su madre. Quiero estudiar otra vez. Hazlo. ¿Y el dinero? Algo veremos. ¿Pero si pierdo el trabajo? Ella le sostuvo la cara con las manos. No naciste solo para trabajar. Esa frase lo rompió, porque en el fondo había empezado a creer exactamente eso. Entró a la preparatoria sabatina a los 18 años. El primer día se sintió fuera de lugar. Había estudiantes menores, otros mayores y varios que iban después de trabajar igual que él. Una chica se sentó a su lado. ¿También vienes cansado o solo yo? También yo. Ella se llamaba Valeria. Trabajaba entre semana en una papelería. Con el tiempo se hicieron amigos. Estudiaban juntos cuando podían, comían tacos afuera de la escuela y hablaban de sus vidas. Valeria quería ser diseñadora. Mateo no sabía qué quería y eso le daba vergüenza. Un día ella le preguntó directamente. ¿Qué te gusta? No sé. Algo debe gustarte. Mateo pensó varios segundos. Me gusta arreglar cosas. ¿Cómo qué? Lo que sea. Aparatos, cables, computadoras viejas. Entonces empieza por ahí. Parecía simple cuando ella lo decía, pero para Mateo todo siempre parecía complicado.
Aún así comenzó a ver vídeos por internet sobre reparación de computadoras. Aprendió poco a poco. Veía tutoriales en las noches mientras cenaba. Desarmó una laptop vieja que un vecino iba a tirar. Luego la volvió a armar. No funcionó, pero le gustó intentarlo. Siguió practicando. Después logró arreglar un teclado. Luego una pantalla. Luego cambió el disco duro de una computadora antigua. Cada vez que algo volvía a encender sentía una satisfacción rara, como si él también estuviera reparándose. A los 19 años empezó a hacer pequeños trabajos. Formateaba computadoras, limpiaba laptops e instalaba programas. No ganaba mucho, pero por primera vez el dinero venía de algo que realmente le interesaba. Eso cambió muchas cosas. Empezó a llegar menos agotado a casa. Volvió a hablar más. A veces incluso bromeaba con Emiliano. Ya no pareces enojado todo el tiempo, le dijo su hermano un día. Mateo se quedó pensando en eso. Tal vez si había estado enojado. Con la vida, con el dinero, con el cansancio y con crecer demasiado rápido. Una noche, mientras cenaban, su padre lo observó. ¿Te ves diferente? ¿Diferente cómo? Como más tranquilo. Mateo sonrió un poco. Creo que sí. Los siguientes años no fueron mágicos. Seguía cansándose, seguía teniendo problemas de dinero y seguía trabajando muchísimo. Pero ahora había una diferencia importante, ya no sentía que estaba atrapado. Tenía dirección. Comenzó a ahorrar. Compró herramientas usadas, luego una mesa pequeña y después abrió una página en redes sociales ofreciendo reparaciones. Los primeros meses casi nadie mandaba mensajes. Luego llegaron clientes. 1, 2, 5, 10. Una tarde Ernesto lo llamó a la oficina de la tienda. Escuché que ya andas arreglando computadoras. Sí. ¿Y te va bien? Más o menos. Ernesto lo observó un momento. Cuando llegaste aquí estabas bien flaco. Mateo soltó una pequeña risa. Sí. Trabajas duro. Era probablemente el cumplido más cercano que Ernesto podía dar. Gracias. Si un día te vas, avisa con tiempo. Mateo salió de la oficina sintiendo algo extraño. Durante años había visto esa tienda como una prisión, pero también había sido el lugar donde aprendió a resistir, donde entendió el valor del dinero y donde creció. Pero también entendió algo más importante: resistir no era lo mismo que vivir. A los 20 años tomó una decisión que llevaba meses evitando. ¿Renunció? Cuando se lo dijo a Ernesto, el hombre solo asintió lentamente mientras encendía un cigarro. Sabía que este día iba a llegar. Mateo sintió nervios. Había trabajado ahí tantos años que salir de la tienda daba miedo, como si estuviera soltando el único suelo firme que conocía. Gracias por darme trabajo cuando nadie más quería hacerlo. No más no te hagas menso con el dinero cuando te vaya bien. Voy a intentar. Su último día se sintió extraño. Barrió los mismos pisos, acomodó las mismas cajas y escuchó el mismo ruido del refrigerador viejo, pero ahora todo parecía diferente. Más pequeño. Como un lugar que ya no podía contenerlo. Con los ahorros que tenía rentó un local diminuto. Era apenas un cuarto angosto con una cortina metálica despintada. Había una mesa, 2 sillas y un ventilador que hacía más ruido que aire. El primer mes fue terrible. Casi no llegaban clientes. A veces pasaba horas sentado viendo la calle vacía mientras fingía no preocuparse. Pagó renta, luz, internet y herramientas, y el dinero empezó a desaparecer rápido. Una noche llegó a casa derrotado. Tal vez fue mala idea. Su mamá dejó de lavar platos y lo miró. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a caminar? No. Te caías todo el tiempo y aún así seguías intentando. Esa noche casi no durmió, pero al día siguiente volvió a abrir el local. Y poco a poco empezaron a pasar cosas. Un cliente recomendó a otro. Luego otro. Después una señora llevó la laptop de su hijo. Luego un estudiante necesitó ayuda para recuperar archivos.
Después llegaron personas preguntando por limpieza de consolas, instalación de piezas y reparación de celulares. Mateo trabajaba desde temprano hasta muy noche, pero ahora el cansancio era distinto. No se sentía vacío. Se sentía construcción. Valeria empezó a ayudarle los fines de semana. Diseñó un logo sencillo, le hizo páginas en redes sociales y subía fotos de antes y después de las reparaciones. Tienes que verte profesional. Aunque el local parece bodega abandonada. Precisamente por eso. A los 21 años logró algo que nunca había imaginado, pagó por completo las deudas de su casa. El día que acompañó a su mamá a liquidar la cuenta atrasada de la tienda de la esquina, ella salió llorando. Ya no debemos nada. Mateo sintió algo profundo en el pecho. Alivio. Por primera vez en años dejaron de vivir apagando incendios. Meses después compró una cama nueva para sus padres. Luego arregló el techo y después cambió el refrigerador viejo que sonaba como motor descompuesto. Emiliano, que ya era adolescente, lo observaba como si fuera otra persona. ¿Cómo le hiciste? Mateo pensó varios segundos antes de responder. No dejé de avanzar aunque estuviera cansado. Pero la vida todavía tenía más reservado para él. Un día llegó al local un hombre buscando reparar varias computadoras de oficina. Trabajaba para una empresa pequeña. Mateo hizo el trabajo rápido y bien. 2 semanas después lo llamaron otra vez. Luego otra. Y otra. Sin darse cuenta empezó a encargarse del mantenimiento de equipos completos para negocios pequeños. El cuarto angosto comenzó a quedarle corto. A los 23 años rentó un local más grande. Contrató a un muchacho para ayudarle. Después a otro. La gente empezó a conocerlo en la zona. Llévalo con Mateo. Él sí lo arregla. Ese chavo trabaja bien. Una tarde, mientras cerraba el negocio, vio estacionarse un coche frente al local. Ernesto bajó lentamente. Seguía igual. Bigote grueso, camisa arrugada y olor a cigarro. Miró el lugar nuevo, las luces, los equipos y los clientes esperando. ¿Te fue bien? Mateo soltó una risa. Un poco. Ernesto asintió mirando alrededor. Sabía que no te ibas a quedar acomodando cajas toda la vida. Por un momento ambos guardaron silencio. Mateo recordó al muchacho de 15 años limpiando vidrios rotos en el piso de la tienda, cansado, asustado y convencido de que su vida ya estaba decidida. Y sintió ganas de abrazarlo. Porque sobrevivió. Pero más importante todavía, logró salir. A los 25 años Mateo ya ganaba más dinero del que alguna vez imaginó posible. No era millonario. Todavía trabajaba muchísimo y todavía había meses difíciles, pero ahora podía respirar. Ayudó a Emiliano a entrar a la universidad. Su mamá dejó de trabajar limpiando casas. Su padre pudo atenderse mejor la espalda. Y una noche, después de cerrar el local, Mateo salió a caminar solo. Las calles estaban tranquilas. Había viento fresco y las luces de los negocios se reflejaban sobre el pavimento húmedo. Entonces entendió algo. Nunca había querido hacerse rico. Lo único que había querido desde niño era dejar de vivir con miedo. Y finalmente, después de tantos años, lo había conseguido. Si te gusta el contenido, dale a la campanita para que sepas cuando subimos nuevas historias interesantes. Nos vemos otro día.